El nuevo fracaso de Pedro Sánchez tiene nombre y apellidos. La familia de la tele, la nueva apuesta para idiotizar y estupidizar aún más a una población que se mantiene callada ante un despropósito de país, con parones de trenes, con apagones sin explicación, con unos casos de corrupción que acechan a la cúpula mayor y al propio presidente del gobierno, y con una clara ideología de por medio, la ideología woke que se ha adueñado hace tiempo de Televisión Española. Precisamente esta mamarrachada de ayer, llamada El Gran Desfile, nos ha costado a todos los españoles medio millón de euros. Muchos millones más nos costarán los distintos capítulos que ha firmado Televisión Española con la que fuese la fábrica de la tele. El que fuese el Sálvame de Telecinco, que fue extirpado precisamente de esta cadena privada porque no veían ningún tipo de salida posible después de que la ideología woke se hubiese adueñado de la cadena y hubiese significado un importante boicot por parte de la audiencia. Todo eso se está reproduciendo en apenas unas pocas horas en Televisión Española, y es que lo mismo que intentaron conseguir con Broncano en contra de Pablo Motos está sucediendo ahora mismo. Quieren acabar con Ana Rosa Quintana, con sus editoriales y con los distintos programas que tiene en las cadenas privadas, como es el caso de Tardear. Precisamente el efecto que han conseguido es el opuesto, el contrario, porque aunque en las redes sociales anunciaban que el desembarco de María Patiño o de Belén Esteban en Televisión Española era pura fantasía, que estaban orgullosos de que sus impuestos fuesen a parar precisamente en este tipo de contenidos, una cosa es lo que dicen cuatro tarados en las redes sociales y otra cosa es la realidad. Incluso los medios de izquierdas están condenando la nueva apuesta de Pedro Sánchez para Televisión Española. Es el caso del País, que hace el siguiente editorial: pero ¿cuándo acaba esto? 4 horas de cabalgata bajo la lluvia para presentar La familia de la tele. Acto seguido dicen que lo que debería ser meritocracia se ha convertido en algo caricaturesco. Esta es tan solo una opinión más de los cientos de miles que se pronuncian tanto dentro como fuera de las redes sociales para catalogar lo que es un fracaso absoluto. Y la mejor manera de medir los fracasos es acudir a las audiencias. Unas audiencias que han tratado de maquillar, ya sabemos que al más puro estilo del gobierno tratan de enmascarar las cosas y de mentir a los españoles como les viene en gana. Veas el ejemplo del apagón, veas el ejemplo del supuesto sabotaje, que no digo que no hubiese un sabotaje, pero parece ser que todo lo que sucede en España no tiene culpa ni del presidente del gobierno ni sus ministros que se dedican más tiempo a tuitear que a afrontar los problemas que tiene la ciudadanía. Y precisamente en este sentido nos hemos encontrado con unos primeros mensajes que básicamente trataban de decir que más o menos habían salvado los muebles el programa de Sálvame, insisto, La familia de la tele, que nada tiene que ver con un programa familiar, sino todo lo contrario. Es el caso de algunas cuentas especializadas en audiencias que básicamente nos venían a decir que habían tenido una media de 10 con 1 de ser, que dices, bueno, no está mal, es lo mínimo que se puede exigir a un programa de estas características, pero si rascamos un poquito la superficie y hacemos la prueba del algodón, comprobamos rápidamente que las audiencias, nada más lejos, no tienen nada que ver con salvar los muebles, sino que es un fracaso con todas las letras y en mayúscula. ¿Sabes lo que han hecho exactamente? Lo que han hecho es juntar las audiencias de la novela anterior, La promesa, con las audiencias de La mamarrachada de ayer. Y claro, algunos portales nos han ceñido únicamente a esta maniobra claramente interesada, sino que nos aportan los datos exactos. Y esos datos exactos hablan precisamente de que a las 40, cuando comenzaba la segunda parte del desfile, había una huida masiva por parte de los espectadores de Televisión Española. Esas supuestas abuelas, abuelos, incluso niños, decían algunos de los personajes de Sálvame, que iban a acudir corriendo a ver este desfile y se iban a rendir ante esta fantasía, palabras textuales de, insisto, los bien pagados colaboradores de este nuevo programa televisivo. La audiencia, como digo, pues no miente, y del 15,7% con el que se despedían precisamente en La promesa, se encontraban con datos tan dolorosos como el 9,5, el 9,6, el 9,8, que lógicamente están muy lejos de audiencias mínimamente, por así decirlo, respetables. Unas audiencias que vuelven a dar la espalda a Carlota Corredera, auténtica líder de la ideología más extremista a nivel feminista, de Rocío Carrasco, para muchos una cara dura que ha estado viendo los últimos tiempos de la televisión a costa de vender pues trapos sucios. Algunos consideran que es una falsa feminista y muchos dudan de realmente esa supuesta violencia que habría sufrido por parte de su pareja. Una señora que ha sido condenada por no pagarle la pensión a su hijo discapacitado este mismo 2025, fichaje estrella de Televisión Española, y como sucediese en Telecinco, porque al fin y al cabo aquí no salta la sorpresa ni mucho menos. A Telecinco le daban la espalda por unirse a Rocío Carrasco y a Carlota Corredera, y 4 o 3 años después sucede lo mismo en Televisión Española. Es decir, que ni mucho menos se pueden echar las manos a la cabeza esos directivos que pensaban que con Rocío Carrasco o con Carlota Corredera o con María Patiño y Belén Esteban iban a conseguir pues levantar las audiencias. Es decir, es un efecto muy parecido al de Broncano, pero ni siquiera le empiece
ha sido tan atronador como sucedía en el caso del humorista. Unas audiencias que vuelven a demostrar que, bueno, que en televisión española no hay nadie con mando, que no hay nadie que esté realmente con unas ideas claras, y cada vez son más personas los que se atreven a cuestionarlo, como se atreven a cuestionar incluso en sectores de izquierda el despropósito de país que nos ha dejado Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que se tiene que encontrar con estas opiniones incluso en la SER, porque como dice algún usuario en las redes sociales, ni siquiera la SER entienden cómo ha pasado una semana y no sabemos absolutamente nada del apagón. Algo completamente estratégico, porque si no nos garantizan qué es lo que ha sucedido o qué es lo que ha pasado, tampoco nos pueden ni mucho menos asegurar que esto no se vaya a repetir. Por suerte ha pasado una semana y no se ha reproducido ese apagón, pero los expertos lo tienen claro. Si no saben las causas, si no saben el porqué, hay que tener muy claro que esto puede volver a suceder, y esto nos ha costado vidas. Por mucho que los jóvenes o algunos jóvenes se hayan puesto a dar batucadas en las calles, a beber cerveza y a pasárselo bien, lo cierto es que el apagón costó vidas humanas, y ese apagón podría volver a repetirse sin que el gobierno tenga todavía ninguna manera de solucionarlo ni de resolverlo. Como digo, en la SER ya incluso algunos sectores de izquierda se atreven a condenar estas políticas y este gobierno de Pedro Sánchez. Y además de cierto modo sorprendente, porque parece que es una mala señal si no se puede saber todavía. Quiere decir que el sistema pues no es lo que tendría que ser en su eficiencia y dada la importancia que tiene el servicio, ¿no? Pues efectivamente es que fue una experiencia muy notable. Es decir, todos habíamos sufrido la experiencia del encierro físico, sí, pero es que ahora nos pasábamos a otro estadio, que era el encierro mental. La imposibilidad de comunicación con los que no tenías, sí, la incomunicación total, sí. Esto es una experiencia y me ha quedado marcada, sobre todo al final de la tarde, cuando se iba oscureciendo, incluso el agua desapareció, sí. No subía el agua porque claro, la bomba no funcionaba y te quedas ya sin luz, las velas que puedas encender y sin poder hablar con nadie fuera de donde estás. Es una experiencia muy radical, que quedará, aunque haya sido tan breve, afortunadamente, ¿no? Pero claro, lo que desconcierta es eso, que a estas alturas, ¿qué pasa para que no sea posible tener una explicación real de lo que ha pasado? ¿O es que es una explicación que genera demasiadas responsabilidades, demasiados problemas y por tanto se prefiere moverse en la oscuridad como quedamos aquella noche? ¿O es que realmente no son capaces de llegar a las dos cosas son catastróficas? Y a mí me parece que es una cuestión muy grave y que gente con intuición y con liderazgo político como Pedro Sánchez, que siempre ha sabido aprovechar estas coyunturas, me gustaría verle más despierto, más atento a sus hábitos, que le han hecho crecer en muchas dimensiones de la política.